Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast La Humayer te cuenta. En episodios anteriores hemos estado hablando de la seguridad en la red y de pronto en algunos equipos activos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en cualquier red moderna, PoE o Power over Ethernet, y cómo nos sirve no solo para transmitir datos, sino para dar energía a diversos equipos activos. Bueno, Mauricio, ¿desde cuándo has empezado a escuchar sobre PoE? Fabián, el tema de PoE hace mucho tiempo se conoce, se escucha en todo este tema de redes, pero creo que hay un desconocimiento grande sobre esto. Cuando hablamos de PoE, por lo general la gente habla de los teléfonos, de telefonía, y creo que gran parte de los conocedores de la parte de redes, el tema de redes, se centró casi que en eso y dejó un poco a un lado los nuevos protocolos, los nuevos estándares, todo lo que puedo llegar a hacer yo con PoE. Si me preguntas, no sé, hace unos 20 años escuchamos de PoE. Exactamente, por eso te quería preguntar, inclusive un poco más. El primer estándar de PoE salió en 1999, ¿cierto? Nosotros en el ámbito de redes, como los estándares nos los da la IEEE, el PoE en realidad lo trabajaremos como el 802.3 AF. Ese fue el primer estándar de PoE que salió, ¿cierto? Y como dices tú, se utilizaba sobre todo para la parte de telefonía IP, para teléfonos. Y a lo largo de los años ha estado evolucionando y ha estado avanzando. Ese primer estándar, que era el 802.3 AF, luego evolucionó para darnos mucha más potencia. ¿Y esto qué involucraba? Que nos podían energizar mejores o más equipos o equipos mucho más robustos. Entonces el PoE dio un salto en energía y en potencia que podía suministrar y pasó para el estándar 802.3 BT, y nuevamente en estos momentos ha dado otro salto más allá desde el 2019 y ya estamos hablando de un estándar que es capaz de funcionar casi a 90 vatios y lo llaman el PoE 802.3 BT. Fabián, yo supongo que todo este tema tiene que ir avanzando y las aplicaciones de PoE con todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Exactamente, justamente ese es uno de los motivos por los cuales esta tecnología ha ido avanzando. Como mencionamos anteriormente, la iniciativa inicial de PoE o los usos iniciales de PoE fueron para teléfonos, ¿cierto? A través de Power over Ethernet energizaba a través del cable Ethernet, a través del cable UTP, energizaba el teléfono que estaba al lado de la oficina. Y fueron descubriendo que no solamente un teléfono, sino que pasaba a energizar también una AP, que era como otro escenario muy común en las oficinas. Entonces empecé a energizar el AP, que me facilitaba mucho porque no tenía que buscar, aparte de tirar el cableado y un punto de red para una AP que normalmente está muy lejos, ¿cierto? En la parte del techo está muy lejos, de difícil acceso digamos que a la parte de implementación y a redes. Entonces me ahorraba el punto de energía eléctrico. Me facilitaba de una vez poner a funcionar el access point y lo energizaba. Y luego, entonces, empecemos a energizar todo este tipo de tecnologías que me funcionan con cable UTP. Entonces también pasé, después de teléfonos, access point, y ya tengo también cámaras. Y luego digamos que estos tres equipos básicos, ya empecé a energizar todo tipo de cosas, ¿cierto? Desde control de acceso, desde videoporteros, desde cámaras, access point, y ya la última tecnología estoy energizando luminarias, pantallas, diversos equipos. De hecho, estamos esperando qué nos depara la tecnología, porque qué más puedo yo energizar con PoE. A eso iba, Fabián, y bien importante lo que tocas, el tema de lo que es automatización de edificios. Pues es innegable que el Internet ha crecido muchísimo. Cualquier dispositivo hoy en día casi que tiene que su salida a Ethernet para poderse trabajar, y también viene con su puerto RJ45. Siento yo que en el tema de automatización de edificios es uno de los campos donde más ha crecido las aplicaciones de PoE. Exactamente, eso es cierto, tanto en automatización de edificios como todo lo que para el IoT. Como mencionaste, Ethernet es un protocolo que se ha masificado mucho y ha facilitado la vida, porque normalmente
yo para cada uso o para cada rama que yo iba a utilizar necesitaba aprender un protocolo. Yo necesitaba Modbus, Zigbee, y había una cantidad de protocolos para diversas ramas de la industria. Con Ethernet yo ya empecé a masificar todos esos diferentes temas de automatización, temas de seguridad industrial, diversos protocolos, los acaparé todos con Ethernet y me valgo el PoE para energizar este tipo de dispositivos. Entonces puedo energizar desde PLCs, temas de IoT, por ejemplo, en algún futuro vamos a llegar a ver la nevera, la estufa, energizada con PoE. Y en la parte de edificios, por ejemplo, todo el tema de sensores, ¿cierto? Los controles de acceso, los videoporteros, las pantallas de información, las pantallas digitales, puede inclusive los televisores, y la cantidad de sensores que vemos, digamos, en la parte de automatización, ya sea edificio, industria, sensores de humedad, sensores de nivel, sensores de luz, sensores de humo, todo esto lo puedo llegar a necesitar con PoE. Perfecto, Fabián. O sea que es bien importante que trabajemos tanto en los dispositivos a usar como en los equipos que suministran el PoE con protocolos. Nos resulta muy normal que todavía mucho integrador, mucha empresa nos dice, venga, usted, su PoE, ¿por cuál par manda la potencia? ¿Por cuál los datos? Mi respuesta ha sido, pues nosotros manejamos estándares, los que nombrabas hace un momento, pero sigue siendo un desconocimiento este tema de estándares y los últimos actuales del PoE. Sí, en una parte es cierto, o sea, ahí está este desconocimiento de los estándares y es muy común que todavía algunos instaladores preguntan, ¿cierto? ¿Por cuál hilo está mandando la potencia? O este equipo funciona así. Pero también hay una razón, hay que ser sincero, de por qué este desconocimiento o por qué esta falla. Y es que antes de que se masificara esta tecnología, algunos fabricantes tenían su PoE propietario, ¿cierto? Y entonces ellos, para no ser compatibles con otras marcas, utilizaron su tecnología propia y esto hacía que no fueran compatibles y que uno tuviera que casarse con una marca. Afortunadamente para eso existen los estándares y ya no es necesario tener esa precaución. Uno simplemente, yo cumplo con el estándar PoE normal, yo cumplo con PoE Plus, PoE Plus Plus, que fueron los que mencioné anteriormente, y con eso no importa el equipo, tal que compra el estándar, él va a ser compatible totalmente. Fabián, en cuanto a equipos que suministran PoE switches exactamente, ¿cuáles serían tus recomendaciones en el momento de la selección? Danos unos pocos tips. Algunos tips fundamentales cuando tú vayas a adquirir un equipo son los principales parámetros que tengo que tener presente para seleccionar mi equipo. Muy buena pregunta, porque el desconocimiento de eso hace que a veces haya fallas. Hay dos temas importantes en la selección de equipos o de los switches PoE. La primera, la capacidad total que te suministra el switch, ¿cierto? Normalmente cuando tú compras un switch PoE, él te va a decir switch PoE de 90 vatios, de 120 vatios, de 270, ¿cierto? Okay. Esa es la capacidad total de todo lo que yo puedo conectar en los diversos puertos que tenga el switch. Y además hay otro punto importante y es la capacidad máxima por puerto, ¿cierto? Porque yo puedo tener suficiente capacidad en el total del switch, pero si yo por un puerto le voy a exigir más de lo que él me permite, no va a ser capaz de entregar. Entonces son estas dos características bien importantes a la hora de la selección del switch: capacidad total de potencia del switch y capacidad máxima por cada puerto. Fabián, yo te complemento con algo desde el punto de vista de la red cableada. Muy importante lo que nos cuentas tú de la capacidad de switch y de la potencia. Diría que en este instante la mayoría de equipos se trabajan con 30 vatios, ¿cierto? La capacidad 30 vatios. Nos nombraste ahorita los estándares 802.3 AF y el BT también, ¿cierto? Estamos hablando de 60 vatios, 90 vatios, 100 vatios. Hay que tener presente la selección particularmente del canal de telecomunicaciones. Hace 20 años era una red telefónica, se trabajaba con 15 vatios, una red de categoría 5E era más que suficiente para comunicar unas cámaras. Estamos hablando que ya puedo llevar iluminación, porteros, automatización,
¿cierto? POE a largas distancias, superiores a los 100 metros. Es muy importante la selección correcta del cableado estructurado. ¿Por qué? Porque se mezclan dos cosas, potencias de 60 vatios, de 90 vatios, que eso es una potencia grande, que demandan mucha potencia eléctrica del cable, pero también el tema de altas velocidades. Entonces estamos hablando que estamos con redes cableadas de 1 giga, de 2.5 gigas, 10 gigas. Yo tengo que seleccionar un cable adecuado que no tenga esa saturación. El enemigo, digámoslo así en el buen sentido, el enemigo número 1 en el cableado de las redes de alta potencia en POE y de alta velocidad es el calentamiento de los cables. Mientras más se calienta el cable, su degradación, su pérdidas de inserción, su atonación es mayor. Entonces tengo que seleccionar una muy buena infraestructura de cableado. Ahí es donde gana mucha importancia, uno, trabajar con sistemas por lo menos de categoría 6A hacia adelante. Categoría 6A en cuanto a transmisión de datos, tengo 10 gigas o superior, ¿cierto? Categoría 6A me garantiza por lo menos 10 gigas. Entonces, en cuanto a transmisión de datos, es una velocidad interesante. Pero si adicionalmente yo le estoy metiendo potencia, el cable se me puede saturar. Importantísimo, lo nombrábamos en los capítulos anteriores. Es muy bueno dimensionar y seleccionar cables apantallados. Los cables apantallados ofrecen una mejor respuesta al POE y a las altas frecuencias. No sufren de tanto calentamiento. Categoría 6 apantallado, categoría 7A son unas muy buenas opciones para estas aplicaciones. Mauricio, y no solamente del cable, te quería preguntar sobre la parte de conectividad. ¿Qué tan importante es la selección del jack o del plug a la hora de conectar equipos POE? Muy importante, porque es totalmente cierto. El instalador por lo general se preocupa por el cable. Claro, pero es que yo estoy conectando y desconectando 90 vatios. Eso se crean unos arcos y esas conexiones, desconexiones van degradando los contactos del jack o del plug. Existen distintas formas de minimizar esto y existen distintas patentes. Importantísimo, cuando dimensionemos nuestra red, cuando seleccionemos el producto, independiente del cable, que nos ofrezca el fabricante algunas tendencias, algunos valores agregados para esas conexiones y desconexiones, sobre todo en POE de alta potencia. Siempre he colocado mucho este ejemplo. Una cosa es transmitir un teléfono a 15 vatios y no se utiliza mucho, y otra muy distinta es yo estar trabajando con 90 vatios 7 días de la semana, 24 horas al día. Los elementos tienen que ser de muy buena calidad. Muy cierto lo que dices, Mauricio. A pesar de tanto avance que ha tenido la tecnología POE, aún vemos muchas falencias en los instaladores y desconocimiento. Por eso es importante recurrir a los especialistas, por ejemplo a nuestros especificadores, o a la información que nos da la marca sobre el uso correcto y la especificación correcta en las diferentes soluciones que podemos hacer. Así es, existen todavía algunos vacíos y los estándares no están totalmente escritos, y con la velocidad que se está moviendo todos estos sistemas POE tenemos que ir variando. Mi recomendación es recurrir a fichas técnicas, buenas prácticas de instalación, de selección por parte de los fabricantes, y adicionalmente hay unas entidades que trabajan en esas normas, en esa parte normativa o en unas recomendaciones de instalación para edificios inteligentes, para sistemas particulares. Entonces es una muy buena herramienta que podemos utilizar pues también los fabricantes asociados a este tipo de soluciones. Bueno, con eso damos por terminado nuestro episodio de La Humayer te cuenta. Por favor síganos en nuestras redes sociales y esperen un próximo episodio. Gracias, hasta luego. Hasta luego.